Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de 21 segundos. Lo prometido es deuda. En este episodio hablaremos por fin de la conciencia humana, ese punto de inflexión en la evolución donde el universo empezó a reflexionar sobre él mismo. Y lo hemos ido dejando por escrito hace escasos 21 segundos, al menos en esta parte del cosmos. En efecto, somos un ser con 86.000 millones de neuronas, con una media de 1.000 millones de conexiones por neurona, capaz de tener pensamientos conscientes en el sentido de que sabemos que estamos pensando. El cerebro parece entonces condición necesaria para que surja la conciencia, y más o menos se sabe cómo se llega a formar un cerebro en la evolución. Grosso modo, la evolución de la movilidad de los animales desde ser meros pólipos sujetos al lecho marino a poder moverse libremente para fijar un blanco al que cazar fue decisivo en la conformación de la bilateralidad. El sentido de ese movimiento fue inervando receptores sensoriales en la parte anterior del cuerpo y acumulando a lo largo de la evolución más antenas y sensores hasta el punto de esbozarse una cabeza y su cerebro. Aunque suene antropocéntrico, nuestro cerebro es el de mayor cociente de encefalización y que muestra autoconsciencia. Por lo tanto, un cerebro más o menos grande es condición necesaria para la conciencia. El cociente de encefalización, o EQ, es un índice que relaciona el peso del cerebro de diversas especies animales en función del peso total de su cuerpo. Para un organismo más grande, se necesita más capacidad cerebral para realizar tareas básicas de supervivencia, como la termorregulación, la respiración y las habilidades motoras. A medida que el cerebro se agranda en relación con el tamaño corporal, tendrá mayor capacidad disponible para realizar tareas cognitivas. Aquí el ser humano se lleva la palma, con un EQ de 6 a 8, y no es seguido por los otros primates, con valores entre 1 y 3, como se podría imaginar, sino por los delfines que llegan a un EQ alrededor de 5. Entonces uno podría estar tentado a concluir que la conciencia comenzó a partir de nuestros ancestros mamíferos. Al fin y al cabo, somos tan parecidos que por ello se experimentan con ratones, conejos y primates para indagar en los recovecos del cerebro. Sin embargo, hay evidencia significativa de que las aves tienen una capacidad de cognición superior e incluso de conciencia, y mamíferos y aves divergieron de los reptiles hace mucho, 315 millones de años para ser más precisos. Y sin embargo, hay evidencia de que las aves tienen memoria episódica explícita y teoría de la mente al poder atribuir eventos mentales subjetivos a otro ser. Por tanto, sería erróneo intentar identificar un solo punto evolutivo en el cual surge la conciencia, porque la evidencia sugiere que la conciencia evolucionó a lo largo de esas dos líneas independientes. Las aves y los mamíferos comparten una cantidad de rasgos homólogos a pesar de su divergencia evolutiva, incluyendo un fuerte incremento en la proporción cerebro-cuerpo, en mantener constante la temperatura del cuerpo, el extenso cuidado de la descendencia, bipedismo, distintas etapas de sueño e interacciones sociales complejas. La neurobiología también refleja avances homólogos, particularmente en la neocorteza de los mamíferos y en el correspondiente en aves, llamado paleoaviar. Estos avances incluyen la aparición del procesamiento constante de la información que no se encuentra en los reptiles. Así, tanto las aves como los mamíferos primitivos están equipados con un sustrato neural consistente con el procesamiento consciente, como el tronco encefálico filogenéticamente conservado, tálamo e hipotálamo, y una neocorteza con capacidad de procesamiento constante. Todas estas estructuras se sabe que desempeñan el núcleo neuronal de la conciencia primitiva en los seres humanos, como se ha demostrado en los experimentos realizados con anestesia general. Sin embargo, como he dicho anteriormente, tener un cerebro evolucionado que permita el procesamiento de mucha información no es lo único que precisa el tener conciencia. Un cerebro te puede permitir tener capacidad cognitiva como el que efectivamente se demuestra en aves o mamíferos como los delfines, pero la conciencia es más que resolver problemas en base a una información. Por ejemplo, de reflexionar sobre tu propia existencia, de imaginar el futuro, de anticipar las consecuencias de tus acciones y de experimentar una amplia gama de emociones y sensaciones. Y lo que marca de verdad la diferencia, ser consciente de que se es un ser consciente. No confundáis esto último con el reconocerse a sí mismo, cosa que hacen muchos animales enfrente de un espejo,
y que en efecto es un rasgo que les permite diferenciarse de otros elementos del entorno. Pero incluso con la prueba del espejo, hay mucho debate sobre el reconocimiento de uno mismo, o también llamado self-awareness. Mientras que el test ha sido llevado a cabo extensamente en primates, se debate el valor de la prueba en animales que confían primeramente en otros sentidos distintos a la visión. Por ejemplo, los perros tienen una muy pobre agudeza visual y sufren una especie de daltonismo, por lo que tienen pocas posibilidades de reconocerse a sí mismos. Sin embargo, los perros son invariablemente capaces de reconocer su propio olor, con más de 40 neuronas dedicadas al procesamiento del olor por cada una que tienen los humanos. La crítica de mayor peso al test del espejo postula que es una medida de una habilidad estrechamente asociada a los humanos y no una medida de consciencia de sí mismo. Además, muchos animales pueden considerar el contacto directo de la mirada como un gesto amenazador, por lo que la aplicación del test del espejo es dudosa. Cerrando este paréntesis del espejo, una consciencia real en otros animales se me antoja complicado. Por ejemplo, veo complicado que las aves con apenas un pico manipulador o cetáceos con aletas puedan construir naves espaciales en un futuro. Pero entonces, ¿qué más hace falta para tener conciencia, aparte de un cerebro capacitado para procesar mucha información? Puede sonar baladí, pero es importante estar despierto. Sabemos que los estados alterados de conciencia, como el sueño o la anestesia, pueden afectar la experiencia consciente de manera significativa. No entraré ahora en si la inteligencia artificial podría desarrollar autoconsciencia, pero en este caso, la necesidad de un cerebro se entiende en base a una red digital que integra información, y al fin y al cabo es lo que ocurre en un cerebro a través de su red neuronal. En cualquier caso, la conciencia no parece estar en ninguna parte. No tenemos flujos de conciencia separados recorriendo nuestra cabeza, sino una sola percepción integrada que cambia sin parar pasando de un segundo a otro por una interminable variedad de estados. Y si seguimos vivos, es porque la conciencia nos fue útil para sobrevivir. Los sentimientos, por ejemplo, fuerzan la acción, y a su vez, la acción salva o propaga la vida. Pero no se puede experimentar, solo especular o, en el mejor de los casos, correlacionar, como la sensación de hambre y la activación del hipotálamo, y así podríamos seguir para muchas sensaciones. Tratamos ansiosamente de explicar el fenómeno de la conciencia mediante la comprensión de la actividad cerebral y los mecanismos biológicos que los sustentan. Pero hay otras aproximaciones desde que nos empezamos a hacer todo este tipo de preguntas. La noción de un alma implica una entidad no material, inmortal o espiritual, que reside en el individuo y que trasciende el cuerpo físico. Es un tema complejo que abarca también temas inevitablemente conectados o emergentes a ella, como es la libertad o la voluntad de acción. Obviamente las ramas divergen aquí en lo más profundo de la filosofía, religión y un largo etcétera de interpretaciones que concuerdan en la dualidad mente-cuerpo, cuerpo-espíritu o demás denominaciones para resaltar que nuestra esencia es inmaterial. No pocos estudiosos especulan que el alma, entendida como esa entidad inmaterial o espiritual que reside en un ser vivo, podría estar compuesta de energía o fenómenos cuánticos no sujetos a las leyes físicas convencionales. Se podría argumentar que, después de la muerte física, esta energía o información cuántica persistiría de alguna manera, ya que no se puede destruir según los principios de la física cuántica. La física actual no proporciona una explicación científica para la existencia del alma o su inmaterialidad, y la relación entre la física cuántica y la conciencia sigue siendo un tema de debate y especulación en la comunidad científica. En definitiva, que no lo sabemos, la conciencia humana es, junto al origen del universo y la vida, uno de los mayores misterios para la ciencia. Antes de despedirme, quería mostraros una curiosidad que no me pasa desapercibida, y es que el número de neuronas en el cerebro humano es similar al número de estrellas en una galaxia. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. El resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más, pues el 70% de la distribución de masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable.
Este alto grado de similitud parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y de la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente. ¿No es fascinante? ¿Y si todo fuera una realidad fractal? Esto se une a la idea del universo holográfico que pasaremos a discutir en siguientes episodios. Hasta pronto, viajeros.